Llegamos al último tramo del programa Sin Distancias, que está dedicado a la serie Género e Igualdad. Hablamos de maternidad tardía y monoparentalidad desde el punto de vista de la antropología. Hoy nos acercamos a la experiencia de la maternidad, en dos casos muy concretos. Por un lado, el de las madres primerizas que han llegado a este rol tardíamente y por otro, el de las madres monoparentales. ¿Qué ha significado para ellas ser madres y cómo se vive la maternidad cuando una no se ajusta a los cánones tradicionales? Nos lo van a contar las profesoras de antropología Nancy Combalinca, investigadora principal del grupo de investigación de la UNED Familias en el siglo XXI, y Elena Corrochano, miembro también del grupo de investigación. Bienvenidas al programa. Muchas gracias. Los datos que van a manejar proceden de la exploración etnográfica de proyectos como el realizado en la Comunidad de Madrid, Las familias tardías, estudio etnográfico de las conformaciones familiares y sus implicaciones sociales, dirigido por Raúl Sánchez Molina, y de los proyectos sobre monoparentalidad por elección, liderado por la investigadora Maribel Jociles de la Complutense. Profesora Corrochano, ¿cuáles son los motivos por los que se retrasa la maternidad entre las mujeres españolas? Bueno, realmente nuestro estudio es un estudio etnográfico que se centró mucho en la Comunidad de Madrid, pero bueno, también un poco afuera. Y realmente lo que son causas, el estudio etnográfico quiere decir que nosotros trabajamos con las personas, hablamos con ellas, no manejamos grandes encuestas ni hacemos estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, realmente parece que siempre se habla del tema laboral, ¿no? Bueno, las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pues retrasan su maternidad, y realmente, si nos ponemos a ver, mayoritariamente las mujeres han estado en el mercado de trabajo, menos las burguesas, y entonces, bueno, realmente los motivos son muchos. Algunos pueden ser por el tema de estar en el mercado de trabajo, algunas mujeres. Otras puede ser porque prefieren dedicarle más a su carrera. Otras pueden decirnos que es porque no han encontrado la relación de pareja ideal, aunque han ido teniendo varias parejas sexuales o con convivencia incluso. Entonces, finalmente, bueno, lo que nuestra investigación, que en este caso también está unida a la investigación que hizo Nancy Combalinca sobre familias tardías, es que los cursos de vida de nuestra sociedad son muy rígidos y hay muy poca flexibilidad a cambiarlos individualmente. Las mujeres con esto además se topan con un problema añadido, en el sentido de que en los hombres no está tan estudiado, que es el reloj biológico. Entonces, pues puedes retrasar la maternidad hasta un punto, pero luego ya tienes que empezar a pensar en tener hijos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la media de edad de mujeres que tienen el primer hijo es 32 más o menos. Esto no sería tampoco muy tardío. Tardío ya entraríamos en 35, 40, etcétera. Y hablamos también en el caso de mujeres que acceden por primera vez a la maternidad. Entonces, bueno, ese curso de vida, que lo puede explicar ahora más detalladamente Nancy, junto con un aumento del uso de las nuevas tecnologías reproductivas, hace que esta espada de Damocles, que es el reloj biológico, podamos sortearlo en cierta medida, y por eso aparecen ya maternidades que antes no es que no existieran. Es decir, había madres con 40 años. Mi madre tuvo su hijo con 40 años, último. Pero no era el primero. Que ahí es el detalle. Es decir, cuando hablamos de maternidad, claro, tenemos que hablar de las madres primíparas que han parido y cuando no, bueno, yo digo que las adoptantes también paren una idea, ¿no? Pero que acceden por primera vez a esa maternidad, como un rol, porque realmente, bueno, entendemos que la maternidad no deja de ser un rol. Entonces estamos hablando de mujeres
no solamente que a lo mejor estén solas, sino que tienen parejas, Sí. pero acceden a la maternidad ya tardíamente. Efectivamente, ahí en nuestra investigación nos surgió la pregunta de por qué ocurre eso, obviamente. Escuchando lo que nos decían las personas que hablaban con nosotros, que compartían sus vidas con nosotros en la etnografía, nos daban muchas explicaciones. Situación de crisis, problemas económicos, dificultades para estabilizar un puesto de trabajo, dificultades para acceder a una vivienda, dificultades de encontrar pareja estable, muchas cosas así, que son como las explicaciones que uno siente, son las explicaciones de su propia vida. Sin embargo, ahí nos surgió la pregunta, vamos a ver, España no es el único país que ha pasado por una crisis económica y el resultado no es siempre un retraso en la formación familiar. ¿Qué puede tener de distintivo a la situación española? Y ahí empezamos a escuchar también las explicaciones de las personas que eran efectivamente, no podía tener hijos hasta no terminar de estudiar, conseguir un trabajo, consolidar el puesto de trabajo, ahorrar dinero para adquirir una vivienda, tener una pareja estable, con lo cual llegamos a la conclusión que uno de los factores importantes era el entendimiento del curso de vida en general en España como una cosa lineal donde no te puedes saltar las etapas y tienes que terminar todo lo necesario de una etapa para poder pasar a la siguiente. Y ahí sí que puede influir, por ejemplo, la crisis económica que dificulta esta estabilidad laboral, esa vivienda, el sentirse que uno está ya con todo lo demás arreglado para poder tener el hijo. Entonces hemos visto que otros factores como la situación económica influyen, pero sobre una base de un curso de vida que es bastante rígido y que hay que seguirlo al pie de la letra para llegar al punto de tener hijos. Porque otras sociedades no ocurre eso. Las mujeres más jóvenes son por primera vez madres, ¿no? Es que no es una decisión individual. Es decir, finalmente podemos decir que es lo que hace toda la sociedad. Es decir, nuestra sociedad no facilita que esto pueda cambiarse. Es decir, pongamos el caso de sociedades nórdicas donde la gente joven puede acceder a tener niños, pero es verdad que a lo mejor tampoco está esa obligación de que tú tengas que empezar los estudios universitarios a los 20 y terminarlos a los 25, porque es que si no, porque claro, además somos una sociedad junto con las... yo creo que Italia está en el mismo, no hemos estudiado el caso italiano, pero es que es obvio porque también tiene una alta maternidad tardía y están por encima de nosotros, donde como no hay flexibilidad hacia eso. Entonces no hay ayudas a lo mejor a la gente joven para que pueda tener hijos y no hay esa mentalidad porque también aquí, por ejemplo, la edad se está convirtiendo en un demérito en el caso de ser mayor. Entonces, ¿cómo voy a hacer a la universidad acceder tarde? Porque ya entonces el puesto de trabajo no lo tengo, porque a los 45 no me van a coger. Porque entonces se juntan muchos factores que no solo tienen que ver ese factor individual que realmente luego todos los periodistas buscan. Es el mercado de trabajo. No, es una complejidad que existe, no sé si estructural, pero sí desde luego muy compleja de romper. Pero tal vez el más potente sea el económico, a lo mejor. El económico, y incluso hay mujeres que pueden tener su vida laboral más o menos bien y tal, pero también piensan vivir un poco más la vida y no cargarse con un hijo antes de tiempo. Puede ser eso. Lo que pasa también es que me gustaría... Muchas veces hay un concepto que he oído de muchas personas, que es que las mujeres hoy en día somos egoístas y queremos tenerlo todo, queremos tener trabajo y desarrollo profesional, queremos pasarlo bien, ir de viaje y hacer todo lo demás y por eso nos hemos vuelto egoístas y no queremos tener hijos. No, esa no es mi idea. Sé que no vas por ahí, pero es una línea tan fina la interpretación hacia un lado o hacia otro lado. Obviamente, los roles que puede asumir una mujer hoy en día han cambiado. Y por eso es tan importante la cuestión de un reparto igualitario, no solo del trabajo
en el mercado laboral, sino todos los tipos de trabajo, productivos, reproductivos, domésticos y todo entre las personas que pueden formar esa familia. ¿Qué caminos se pueden utilizar para llegar a la maternidad, en esta maternidad tardía? En el caso de la maternidad tardía, nosotros hemos trabajado todos los... el acceso, hemos tenido mujeres que han accedido a través del coito, con sus parejas. Hemos tenido mujeres adoptantes y mujeres por reproducción asistida. Es decir, que los caminos son variados y también tengo que decir que no obligatoriamente, por ejemplo, las mujeres que han ido a la reproducción asistida son monoparentales, que también hay esa visión. Ni las parejas adoptantes mayoritariamente son parejas, porque es verdad que la monoparentalidad de adoptantes sí la hay, pero gana la que son pareja. Y también por coito tampoco tiene que decir que sea su pareja estable o que haya terminado con esa pareja. Eso hemos tenido menos, porque es verdad que es más difícil que una mujer con 45 años, que su pareja normalmente tiene una edad un poquito mayor, que también el semen pierde calidad pues se queda embarazada, pero sí hemos dado casos, ¿no? de ese tema. Y entonces, pues puede haber un acceso muy variado. En concreto, la gente que hemos trabajado en la Comunidad de Madrid, yo creo que son de los 3 tipos, exacto, ¿no? Sí, yo creo que de todo tipo. Lo que me ha parecido curioso a veces en este trabajo es la sensación de que puedo postergar la maternidad y voy con 40 años a la clínica si no puedo tener hijos yo sola por medios más comunes y se resolverá. Y muchas mujeres se llevan un chasco cuando de repente se dan cuenta que es que van a necesitar, por ejemplo, una donación de óvulos. Entonces, es curioso que todos sabemos que la edad está por ahí con los 35 años, que ya estás en el límite, pero aún así hay veces que nos despistamos o nos sorprendemos después cuando no se puede resolver el problema tan fácilmente. Por eso se habla también de alguien que piense que puede llegar en un momento determinado a tener una maternidad tardía, que haga una congelación de los óvulos. De óvulos, ¿no? Sí, ¿no? Una vitrificación se llama Para que así. así de esa manera, en el momento que lo decidan, todavía... Que tampoco es una solución mágica, no o sea, que la publicidad tampoco, nos hace creer muchas cosas que... tampoco es bueno eso. ¿Hay algún dato de nacimientos tardíos en España o en Madrid? Porque sí, está ahí más el estudio en Madrid. La verdad es que, nosotros estamos los segundos después de Italia en mujeres que tienen tardíamente los hijos. Más o menos las mujeres pues están teniendo los hijos en España con 31 años, la media, así, ¿no? Entonces estamos como después de Italia. En concreto, en la Comunidad de Madrid, las mujeres están teniendo la media unos 32 y pico. ¿Eso lo consideramos maternidad tardía? No, a ver, no, pero que te quiero decir que vale. Ha aumentado, es decir, cuando a lo mejor hace 15 años eran a los 20 y tantos, la media. Sí, que la edad ha ido aumentando. Claro, la edad ha ido aumentando. Si eso tenemos en cuenta que en Madrid se acumula mucha población y mucha población femenina, quiere decir que en Madrid hay muchas mujeres que están retrasando su maternidad. Entonces, en Madrid, en comparación con otras grandes capitales, pues sí, no digo que vaya a la cabeza porque habría que revisar mucho los datos, pero sí, tiene un porcentaje de mujeres que a partir de 32 tienen hijos alto. Luego habría que mirar pues más para allá, porque cuando empezamos nuestro estudio, embarazo de riesgo empezaba a los 35, las clínicas eran hiper reticentes a partir de los 40 a poner en tratamiento de fecundidad a mujeres, y ahora ya estamos en los 50. ¿Hay como una edad límite? En principio en España son los 50. Digo en principio porque, que todos sabemos el último caso de esta mujer que con 60 y tantos ha tenido... Pero ahí está en los 50.
más o menos. Pero legalmente no es que haya hasta los 50 esa barrera. No lo sé. Yo creo que son normas internas de las distintas clínicas según Sí, sus códigos. Sí, que consideren que es cuando puede Eso ya no tenerse éxito, ¿no? Sí, vamos, en el Congreso de Genética y de reproducción asistida, perdón, sí, yo creo que están de acuerdo todos los que trabajan en esto, en ese límite de 50. El otro tema que queríamos hablar era de la monoparentalidad, ¿no? Profesora Konvalinka, ¿en qué se diferencia la monoparentalidad hoy en día de la del pasado? Bueno, contestaré en un momento. Primero me gustaría precisar que la información, la que estoy usando para responder a las preguntas sobre la monoparentalidad, viene de un proyecto de investigación de la profesora Maribel Jociles de la Complutense sobre monoparentalidad por elección. ¿Vale? También, obviamente, en nuestro proyecto de familias tardías hemos trabajado con familias monoparentales, pero también hay que decir que es una investigación de un gran grupo de personas y estoy hablando de los resultados de todo el equipo. Claro, si hablamos simplemente de monoparentalidad, estamos hablando de una mujer o de un hombre que tiene de familia a esa persona misma y sus propios hijos sin pareja, ¿vale? En el pasado, la monoparentalidad se debía en gran parte a algunos caminos vitales, por ejemplo, embarazos precoces, ¿no? de chicas que eran jóvenes, que no estaban casadas, por ejemplo, que tenían sus hijos. También podía ser por mujeres separadas o divorciadas que criaban en solitaria a sus hijos. Pero eso era en gran parte, que también siempre ha habido monoparentalidad por elección, pero a eso llegaremos en un momento. Eran mayoritariamente monoparentalidades que llamamos sobrevenidas. O sea, las viudas podrían ser también monoparentales. Efectivamente, una señora viuda. O sea, mi idea de la vida era tener hijos dentro del matrimonio, pero ha pasado A, B, C o D y me he quedado yo sola con los hijos. Como digo, siempre ha habido mujeres que han estado fuera de esa norma y han tenido sus hijos por su cuenta sin importarles lo demás. No obstante, en los últimos años se ha dado una nueva forma de monoparentalidad por elección muy meditada, muy consciente, que se está convirtiendo pues en una tendencia nueva dentro de la sociedad española. De hecho, hay asociaciones de madres solteras por elección, Más Sola, que es otra de madres solas, etc. Y entonces, lo distintivo de este tipo de monoparentalidad es que suelen ser mujeres que por varios caminos llegan a una edad, que han tenido alguna pareja, pero no ha salido la cuestión de ser pareja definitiva y tener hijos, que ven sobre todo lo que estaba comentando Elena, que llega esa edad de los 35 años y que uno de mis proyectos de vida era tener hijos y no lo he podido hacer hasta ahora. Entonces me resigno a seguir así o hago algo. Y toman una decisión, a veces meditada durante unos años, de por su cuenta tener esos hijos, que pueden hacerlo efectivamente pues por coito. Lo más típico es asistir a una clínica de reproducción asistida para ver si con una simplemente inseminación artificial se puede llegar a la maternidad y si no, a través de las demás técnicas de reproducción asistida, conseguir tener ese hijo tan deseado que una persona decide que tiene los recursos suficientes y el apoyo suficiente de familias y amigos para llegar a esa cuestión. Esa es la nueva monoparentalidad por elección en España. Cuando se hace por elecciones para decir, porque quiero tener un hijo, pero yo sola, quiero decir, si es por coito, pues al final tiene un padre. Uh-huh. Entonces, ¿puedo contar con él o no contar con él? O incluso que en un momento determinado él pueda reclamar la paternidad de ese hijo. Y si una elige que es suyo porque no ha encontrado la pareja idónea, Uh-huh. no eso, y decide tenerlo,
¿Hay alguna diferencia? No sé si me estoy explicando. Sí, con pero lo que quiero decir. precisamente por esa cuestión el camino más popular es asistir a la clínica de reproducción asistida porque se evita cualquier... Y no es, vamos a ver, no es realmente la cuestión de un hijo en solitario para mí y que nadie más influya, sino es que yo sola puedo hacer esta tarea, basto para hacerla, veo que me puedo organizar y es un proyecto mío que quiero llevar de esta manera. Y en muchas este veces, momento, además. Y en este momento porque no puedo esperar más. ¿Vale? Un dato que me parece bastante interesante del INE, los datos son del 2014, de los nacimientos en España, había un 42% de nacimientos por madres no casadas. Que no es, o sea, ahí sí que estamos poniendo en un solo montón las mujeres muy jóvenes que tienen hijos y las solteras, las personas separadas, etcétera, etcétera. Que no, o sea, no es que un 42% sean madres solteras por elección exactamente, pero es un dato que ha subido pues en 4 puntos desde el 2011 y de hecho uno de los datos que reseñan es que 4 de cada 10 nacidos son de madre no casada. No de madre soltera por elección, pero son familias monoparentales por muchos medios. Bueno, también habría que cruzar con los datos de matrimonio, que también han bajado. Efectivamente. De hecho, últimamente han subido un poquitín, sí, pero solo un poco. Sí. Bueno, pero aunque no estén casados, hay muchas uniones, de hecho, que sí, están viviendo en pareja, bueno, es ¿no? que realmente que eso no se cuenta como matrimonio, pero... el tema de estudio es amplísimo, porque bueno, nosotros en nuestro caso nos centramos en las familias tardías. Nancy con Isabel Jociles trabajaron, y con Ana Rivas trabajaron la monoparentalidad, pero por ejemplo tú estabas hablando del tema de luego que los hombres reclamen su paternidad. En el caso de las técnicas de reproducción asistida no es así porque en España no se permite, es donante desconocido, pero por ejemplo hay una página que me parece que se llama copadres.com, algo así, de hombres que se ofertan para tener relaciones sexuales con mujeres que no pueden costearse la reproducción asistida o que no quieren porque les parece muy frío. Y tienen hijos con esas mujeres sin luego ninguna responsabilidad y ahí sí es el donante conocido. Entonces ahí sí que pueden tener el hecho de la reclamación de paternidad en su momento, sí. Pero que el espectro es muy amplio. El tema es que desde la perspectiva, por ejemplo, de que yo trabajo en la maternidad, hay un discurso como muy pesado, por decirlo así, sobre que la maternidad es un ideal que las mujeres tienen que alcanzar para desarrollarse plenamente. Un discurso que se mitigó en un momento dado, pero claro que teniendo los problemas que tenemos de fecundidad en nuestro país, pues de tasas bajas de natalidad, y bueno, ese discurso cala muy fuertemente en madres y en padres, que nosotros decimos un discurso heterodesignado hacia ellos. Y bueno, pues claro, cada uno según sus circunstancias tiene, digamos, un pool de opciones muy, muy amplio, cada vez más. ¿Y cómo viven las mujeres esa monoparentalidad? Bueno, y puntualizar que también hay familias monoparentales de hombres, pero no hemos tenido tantos casos como para hablar mucho de ello. De lo que nos cuentan, lo viven en parte como un empoderamiento, de que yo evalúo mi situación, evalúo mis posibilidades y veo que esto que me han dicho que no lo puedo hacer sin un hombre, sí que lo puedo hacer sin un hombre. También reivindican ciertas medidas a las instituciones, al gobierno, por ejemplo, no tener que tener 3 o 4 hijos, una mujer sola para considerar la familia numerosa. Dicen que es muy distinto cuando hay 2 personas a cargo de estos niños que cuando hay solo una. Suelen comentar que encuentran mucha comprensión entre sus familiares y entre el contexto laboral
para su situación, que encuentran mucho apoyo, que incluso en casos cuando les da un poco de preocupación comentar el tema con su madre, con su padre, encuentran una cosa que hemos visto nosotros, que es que en España prima sobre todo la maternidad. Preocupa menos que una mujer no tenga pareja que no tenga hijos, y que los padres de esa mujer suelen acabar muy contentos de ser abuelos. Eso iba a decir, la alegría de ser abuelos al final, ¿no? Sí, en cambio, yo sí quería puntualizar que en el caso, que también hay monoparentales, pero de las familias tardías, es verdad que las mujeres se empoderan por ser madres, pero están empoderadas antes. Es decir, son mujeres potentes antes. Sí. El empoderamiento le viene por otras cuestiones. Es decir, se nos dan poquísimos casos de gente que esté en paro, que gente que tenga unos trabajos mediocres, pocos recursos. El empoderamiento viene de antes. Y luego sí quería puntualizar que, por ejemplo, en el caso que ya digo, que nosotros hemos trabajado varias fuera de Madrid, pero mayoritariamente gente de Madrid, el caso de que, claro, al ser personas que han tenido el hijo tardíamente, ellos ya tienen la vida muy estructurada, que es en lo que más se diferencia, porque siempre nos decían, no nos diferenciamos con los otros, es decir, tenemos las mismas necesidades de guarderías, de centros para los niños en el colegio, de los, ¿cómo se llama?, los madrugadores, esos problemas y todos los tienen igual, todos. ¿no? Claro, pero tú ya has establecido, por ejemplo, tu residencia cerca del lugar de trabajo, generalmente, o en un sitio que te gustaba, no obligatoriamente cerca de tu red. Claro, cuando tienes niños, lo que haces es que te tienes que mudar, porque es verdad, no voy a decir que la ciudad de Madrid es inhóspita para los niños, pero en el caso que nos hablaban estas mujeres... En todo caso para los padres. No facilita, claro, pero es que los padres están con los niños, se los llevan fuera. Entonces, pues por ejemplo, si nos encontramos con mujeres que, claro, pues a lo mejor tenían el trabajo en Madrid, tenían su casa ya en Madrid, tenían su vida en Madrid y se han tenido que ir a Colmenar, porque sus padres es donde viven en Colmenar, y si no son sus padres, que ya han muerto o son mayores, están sus hermanos. La familia más cercana. Claro, y si no, tirar de redes de amistad. Incluso había mujeres que hacían las propias redes dentro de los preparación posparto para que se echaran una mano, o lo que las mujeres, las asociaciones de... Sí, y no solo eso, sí, efectivamente son mujeres que se preocupan de crear una red fuerte de apoyo, incluso hasta el punto, o sea, una pareja con 25 años que tiene un hijo no suele designar un tutor para ese hijo en caso de fallecimiento. Pero las mujeres monoparentales, sobre todo de familias tardías, lo suelen hacer muy a menudo porque es un tema que les preocupa, que son la única persona legalmente responsable de ese niño. Y ya para terminar, estábamos viendo las necesidades, pero ¿hay alguna reivindicación que sea primordial para las madres solteras por elección de los estudios y las investigaciones y los trabajos que están haciendo? Yo creo que la reivindicación es muy clara como asociaciones, de que necesitan una consideración política, necesitan ser visibilizadas como un grupo real de la sociedad que en parte está haciendo también una labor social de reproducir a personas y requieren apoyos muy específicos de cuestiones económicas, de familia tardía, de apoyo para cuestiones escolares y demás. Tenemos que terminar aquí, el tiempo se acaba. Es un tema realmente interesante porque es de plena actualidad y es un hecho que lo vive la sociedad española al día. Muchísimas familias y todo el mundo conoce a alguien que haya tenido una maternidad tardía o una maternidad por elección. Así que a las dos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena Corrochano y a la profesora Nancy Convalica, profesoras de antropología e investigadoras dentro del grupo de la UNED de investigación de familias en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Charo. Gracias. Sin distancias, en Radio 3.